con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife. Parecía increíble, pero el objetivo tantas veces soñado se había hecho realidad. El Tenerife ya se sentía un club europeo. Y para celebrar este histórico acontecimiento, la directiva de la entidad no reparó en gastos a la hora de organizar una gran fiesta en el Rodríguez López, que sirvió además para presentar oficialmente a la plantilla. Para reforzar al equipo llegaron varios jugadores de indiscutible calidad técnica. Para ocupar el puesto de lateral izquierdo llegó Percy Olivares, un hombre rápido que venía recomendado por su compatriota del Solar. Para el carril derecho el Tenerife fichó a Carlos Aguilera, procedente del Atlético de Madrid, uno de los jugadores más cotizados en su puesto dentro del panorama nacional. Otra de las novedades del equipo era Nacho Conte, un jugador procedente de la fina escuela andaluza. Y por último llegó Antonio Pinilla del Albacete, hombre con enorme fama de goleador. Con estos mimbres, el Tenerife daba un salto cualitativo realmente importante para afrontar con ciertas garantías el ansiado bautizo en Europa. El Tenerife comenzó la temporada más importante de su historia recibiendo al recién ascendido Lleida en la primera jornada del campeonato. Los catalanes realizaron un gran encuentro, pero su buena labor no encontró la merecida recompensa. A los 5 minutos de la segunda parte, un gol de Felipe Miñambres permitió al Tenerife anotarse los 2 primeros puntos de la Liga 93-94. En el campo de Vallecas, el Tenerife sufrió la primera derrota de la temporada, y eso que logró adelantarse por 2 veces en el marcador. En el minuto 28, Diego Latorre obtuvo de esta forma el 0-1. El Rayo Vallecano empató solo 3 minutos después con un gol anotado por Vignic. El Tenerife obtuvo el 1-2 en el minuto 35 por mediación de Chano. Antes del descanso, el mexicano Hugo Sánchez consiguió el empate a 2. En la segunda mitad, el Rayo Vallecano obtuvo el tercer gol en esta extraña jugada. Toño introduce el balón en su propia portería, mientras Agustín se encuentra con la oposición de Hugo Sánchez en el área pequeña. A 2 minutos del final, Pablo consigue el 4-2 con un formidable remate desde fuera del área. El definitivo 4-3 fue obra de Pierre, que ganó por velocidad a la defensa rayista. En el Rodríguez López, el Tenerife se deshizo con facilidad del Logroñés en la tercera jornada de Liga. En este encuentro debutó el peruano Percy Olivares. Precisamente de sus botas nació el primer gol del encuentro, obra de Antonio Pinilla, en el minuto 19 de juego. Solo 3 minutos después, el Tenerife marcó el 2-0 por mediación de Diego Latorre.
Los blanquiazules se encontraron en el Luis Casanova con una nueva derrota a domicilio. El capitán del equipo valencianista, Fernando, marcó los 2 primeros goles de este encuentro. Chano, a los 83 minutos, acortó distancias con el lanzamiento de una pena máxima. El Valencia también contó con un penalti en los últimos minutos de encuentro. Tras el rechace de Agustín, Pénez logró el 3-1. En tiempo de descuento, Felipe Miñambres cerró la cuenta goleadora. En la quinta jornada, el Tenerife recibe la visita de su bestia negra, el Real Club Celta de Vigo. Los hombres de Chechu Rojo defendieron en todo momento el empate inicial, lo que propició la crítica de Ángel Capa al término del encuentro. El Celta, con un juego muy conservador, dejó al Tenerife con 5 puntos y un negativo en la clasificación. Los tinerfeños lograron en la sexta jornada su primera victoria lejos del Rodríguez López. Fue en el Molinón ante el Sporting de Gijón, aunque fueron los asturianos los primeros en adelantarse en el marcador con un gol de Juan L. a los 30 segundos de juego. El Tenerife pudo igualar la contienda a los 12 minutos, pero Pinilla no pudo batir a Ablanedo desde el punto fatídico. Pero a los 18 minutos, una gran jugada de Aguilera por la banda derecha le permite a Pierre anotar el empate a 1. Nada más comenzar el segundo tiempo, el centrocampista Chano logró el 1-2 con el que finalizó el partido. El Real Madrid visitó el escenario de sus últimos fracasos con el miedo metido en el cuerpo. Los jugadores de Benito Floro apenas superaron el centro del campo con el balón controlado, mientras el Tenerife jugaba con el corazón más que con la cabeza. Con este panorama, el empate a 0 fue inamovible. En la octava jornada, el Sevilla de Luis Aragonés le endosó al Tenerife una dolorosa derrota por 4-0. Moya, a los 5 minutos, abrió la cuenta goleadora de su equipo. En el segundo tiempo, Pachi Ferreira logró el 2-0 tras un saque de esquina. El croata Davor Šuker logró el tercer gol en el minuto 77 después de recortar perfectamente a Antonio Mata. Y a 8 minutos del final, Šuker volvió a marcar, estableciendo el 4-0 definitivo. El Tenerife resolvió su encuentro ante la Real Sociedad con 2 goles marcados en el segundo tiempo. El primero llegó a los 71 minutos y su autor fue Óscar Alberto de Erticia. Solo 30 segundos después, un error de Larrañaga le permite a Nacho Conte anotar el 2-0.
En el minuto 89, Picabea logró el definitivo 2-1. Los jugadores de Valdano sumaron 2 nuevos positivos en el Carlos Belmonte de Albacete. A los 21 minutos, Chano logró el primer gol del encuentro. A los 26, Diego Latorre aprovecha un balón suelto en el área para marcar el 0-2. En la reanudación, Dos Santos acortó distancias para los manchegos. El Tenerife marcó su tercer gol a los 58 minutos con un formidable remate de Percy Olivares desde la frontal del área. Y a los 69 minutos el Albacete cerró la cuenta con un gol de Salazar de penalti. En la 11ª jornada llega a la isla el Fútbol Club Barcelona con su estrella Romario. El encuentro comenzó con polémica. El colegiado Martín Navarrete no vio la mano de Nadal al despejar un remate de Dertisia. Solo 4 minutos después de esta jugada, el Barça logra el 0-1 por mediación de Romario de Sousa. A la media hora de juego, Manolo derriba a Romario dentro del área. El árbitro señala la pena máxima y le muestra la tarjeta roja al cancerbero. Ocho Torena se coloca bajo los palos y detiene el penalti lanzado por Laudrup. Pero el segundo gol barcelonista no tardaría en llegar. Risto Stoichkov consigue batir al guardameta blanquiazul con un disparo imparable. Nada más comenzar el segundo tiempo, el Tenerife logra el 1-2. Conte dispara desde la frontal y Busquets, muy mal colocado, no logra detener al esférico. En un rápido contragolpe, el brasileño Romario marca el segundo gol en su cuenta particular. Y en el minuto 77, Felipe Miñambres obtuvo el 2-3 definitivo. En Zaragoza, el Tenerife recibe la mayor goleada de la temporada, 6-2. A los 7 minutos de juego, los zaragozistas ya mandaban en el marcador con un gol de Higuera. En el minuto 10, el argentino Dertisia logró la igualada. Pero solo 9 minutos después, el Zaragoza volvía a ponerse por delante en el marcador, gracias a un gol obtenido por Snyder. A la media hora de juego, el lateral Solana encuentra un enorme pasillo en la defensa tinerfeña y logra el 3-1. Antes del descanso, el Paquete Higuera obtiene de esta forma el cuarto gol de los locales. Sin apenas respiro para el Tenerife en el primer minuto de la reanudación, el delantero argentino Snyder marca el 5-1. El sexto gol del Zaragoza fue obra del centrocampista Gay a los 51 minutos de juego.
Y el último gol en subir al videomarcador de la Romareda fue el anotado por Nacho Conte a los 55 minutos. En la 13ª jornada llega al Rodríguez López un Osasuna muy necesitado de puntos. Un solitario gol anotado por Antonio Pinilla al borde del descanso permitió a los blanquiazules sumar su punto número 14 en el campeonato liguero. El José Zorrilla parecía una plaza asequible para los blanquiazules debido a la irregular marcha del Valladolid en la liga. Sin embargo, los vallisoletanos realizaron un gran encuentro y dominaron en todo momento a un Tenerife carente de reacción. A los 2 minutos, Alberto inauguró el marcador para el Real Valladolid. Este mismo jugador marcó el definitivo 2-0 a los 23 minutos de juego. El Deportivo de La Coruña llegó a Tenerife con la recién estrenada condición de líder. Sobre el campo solo existió un equipo, el Tenerife, aunque su dominio territorial no se tradujo en ocasiones de gol. A los 66 minutos, Alfredo aprovecha un despiste de la defensa tinerfeña para batir a Manolo en su media salida. El Tenerife, por primera vez en el campeonato, contaba con 2 negativos en la clasificación. En el Carlos Tartiere de Oviedo, el Tenerife cayó derrotado por 1-0 a pesar de las innumerables ocasiones de gol que creó. El único tanto del encuentro fue obra de Jankovic, que superó por velocidad a toda la saga blanquiazul. Con este resultado, finalizó el encuentro. En la jornada 27ª visita al Rodríguez López el Atlético de Madrid. En una desafortunada jugada de Roberto Solozábal, el Tenerife se pone por delante en el marcador. Después, el conjunto colchonero logró el gol del empate que resultó ser definitivo. Pirri fue el autor de la igualada. El encuentro disputado por el Racing de Santander y Club Deportivo Tenerife en el Sardinero será recordado por todos los aficionados tinerfeños por la mala fortuna que persiguió al equipo de principio a fin. Quique Setién, de penalti, obtuvo el único gol del partido. Pero en la segunda parte, el Tenerife creó ocasiones para empatar, incluso para ganar, pero la diosa fortuna se alió ese día con los cántabros. El Tenerife cerró la primera vuelta del campeonato recibiendo en casa al Athletic de Bilbao. Ezequiel Castillo, a pase de Chano, fue el encargado de marcar el único gol del partido. En el campo municipal de Lleida, el conjunto tinerfeño reduce a 2 su cuenta de negativos. En el primer tiempo, una jugada de Pierre por la parte izquierda le permite a Dertisi anotar el 0-1. Tras la reanudación, los ilerdenses buscaron el gol del empate, que llegó tras el saque de este córner. El defensa Gonzalo cabeceó el balón al fondo de las mallas. El Rayo Vallecano no fue rival para el Tenerife en la 21ª jornada de Liga. El 1-0 fue obra del argentino Óscar Alberto Dertisi.
El mexicano Hugo Sánchez anotó el empate a 1 al aprovechar un rechace del poste. Al borde del descanso, Conte lanzó una falta y Chemo del Solar acertó a batir la portería de Wilfred. En el segundo tiempo, el Tenerife anotó el 3-1 definitivo por mediación de Pierre, que marcó a puerta vacía tras eludir al cancerbero nigeriano en su salida. La visita a las Gaunas le sirvió al Tenerife para borrar los 2 negativos que arrastraba. El primer gol de los tinerfeños llegó tras esta gran jugada de Felipe Miñambres. El rechace de Lopetegui lo aprovecha Diego Latorre para inaugurar el marcador. En el minuto 68, Felipe sorprende a todos con el lanzamiento de una falta que supuso el segundo gol del Tenerife en este partido. Antes del final, el logroñés acortó distancias gracias a este penalti lanzado por el ruso Salenko. Jornada 23ª del Campeonato Nacional de Liga. Partido entre el Tenerife y el Valencia que se saldó con victoria tinerfeña por 1-0. En esta jugada llega el único tanto del encuentro. Sempere no acierta a retener un balón dentro del área y Derticia, muy atento, aprovecha el error del cancerbero para marcar. El Tenerife visita el campo de Balaído sin olvidar el último encuentro disputado allí, correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey. Ambos conjuntos realizaron un partido mediocre, con mucho juego horizontal y sin apenas profundidad. A 10 minutos para el final, el Celta marcó el único gol de este encuentro, a través de un penalti lanzado por Andriasevic. El nuevo visitante del Rodríguez López era el Sporting de Gijón, una de las revelaciones del campeonato liguero. Pero al aficionado blanquiazul le duró muy poco la preocupación, porque enseguida el Tenerife se adelantó en el marcador con un gol en propia puerta del defensa Pablo. Apenas 15 minutos después, Diego Latorre marcaba de esta forma el segundo gol blanquiazul. En la segunda mitad, el Tenerife obtuvo su tercer tanto. Derticia cae derribado en el área sportinguista y Esquinas Torres señala el punto de penalti. El propio Derticia se encargó de transformar la pena máxima. En este encuentro, un juez de línea recibió el impacto de un objeto arrojado desde la grada. Este incidente le costó al Tenerife el cierre de su campo por un partido. Tras lo acontecido en la Copa, el Tenerife fue recibido en el Santiago Bernabéu con un gran temor, no solo por el público, sino también por los propios jugadores. El gran protagonista de este encuentro fue el guardameta Manolo, que salvó a su equipo de una derrota segura. El gol del Tenerife llegó nada más comenzar el segundo tiempo, cuando el dominio del Real Madrid comenzaba a ser más insistente. Derticia aprovechó un gran pase de Latorre para enviar el balón lejos del alcance de Paco Bullo.
pero el Madrid no tardó en igualar el encuentro. El definitivo empate a 1 fue obra del centrocampista Michel. En el encuentro frente al Sevilla, el jugador más destacado del Tenerife fue Pierre, que supo aprovechar su oportunidad de retornar al once inicial, marcando los 2 goles del equipo. El 1-0 llegó en la primera parte. Tras el descanso, el Tenerife logró su segundo tanto. Pierre, en semifallo, logró batir al guardameta Unsue. A 5 minutos para el final, Monchu marcó el 2-1 con un ajustado disparo al palo derecho de Manolo. Casi en tiempo de descuento, el meta gran canario volvió a dejar patente su espléndido momento de forma al evitar el gol del empate. El Tenerife visitó por primera vez el estadio de Anoeta con resultado de derrota. Al saque de un córner, el defensa Albistegui logró marcar el 1-0. Después, un libre indirecto dentro del área del Tenerife originó el segundo gol de los donostiarras, anotado por Codro. Pero sin duda, el mejor gol de la tarde fue obra de Julio Llorente, que cabeceó en plancha un balón servido por Diego Latorre. Con este resultado de 2-1, finalizó el encuentro. En la jornada 29ª, el Tenerife se impuso al Albacete por 2-1. El centrocampista Chano, a pase de Conte, batió por primera vez al guardameta Balaguer. Nacho Conte logró el 2-0 tras hacer la pared con Diego Latorre en la frontal del área. El brasileño Nilsson se encargó de atemorizar a los aficionados tinerfeños, logrando el 2-1, pero afortunadamente para los locales, el marcador no se movería de nuevo. En el Nou Camp, Barcelona y Tenerife ofrecieron un gran partido, jugado al ataque y con numerosas ocasiones de gol. Ronald Koeman adelantó a los catalanes con un potente lanzamiento de falta. En la segunda parte, el Tenerife logró el gol del empate. Derticia rompió el fuera de juego y batió a Zubizarreta en su salida. Finalmente, el brasileño Romario aprovechó un error de la defensa tinerfeña para anotar el gol del triunfo para los barcelonistas. El encuentro disputado en el Rodríguez López entre Tenerife y Zaragoza contó con un final inesperado.
Comenzó marcando el Tenerife con un gol de Chano. Más tarde, Carlos Aguilera logró batir por segunda vez al cancerbero Cedrún. Pero aún quedaba mucho por decidir. En un abrir y cerrar de ojos, el Zaragoza logró igualar el partido. A 4 minutos del final, Diego Latorre marcó un precioso gol que volvía a poner al Tenerife por delante en el marcador. En la jugada siguiente, Carlos Aguilera comete penalti sobre Higuera y permite el empate a 3. Aragón fue el ejecutor de la pena máxima. Y en tiempo de descuento, el Tenerife logró 2 goles, ambos marcados por Dertisia. El primero a pase de Redondo y el segundo tras una gran jugada de Nacho Contu. El partido concluyó con victoria tinerfeña por 5 goles a 3. A 7 jornadas del final de Liga, el Tenerife visitó en el Sadar a un desesperado Osasuna, condenado al descenso de categoría. Un solitario gol de Eugenio Bustingorri, logrado desde una considerable distancia, permitió a los navarros seguir soñando con la permanencia. Agotados todos los recursos posibles contra el cierre del Rodríguez López, el Tenerife recibió la visita del Valladolid en el Estadio Insular de Las Palmas. Los blanquiazules no respondieron a la expectación creada en la isla vecina y realizaron un mal partido. El brasileño Iván Rocha, de penalti, logró el 0-1 al borde del descanso. En el segundo tiempo, Alberto sentenció la victoria vallisoletana al culminar una gran jugada de Amavisca. En La Coruña se vivía un ambiente festivo por la condición de líder que mantenía el Deportivo a solo 5 jornadas del final del campeonato. Los gallegos no desaprovecharon la oportunidad de seguir sumando puntos ante un rival que apenas pisó el área contraria. Claudio, de cabeza, obtuvo los 2 goles de su equipo en la segunda mitad. Ante el Oviedo, el Tenerife volvió a empatar un partido que tenía claramente encarrilado. Diego Latorre logró el 1-0 al aprovechar un rechace del joven guardameta ovetense.
Antonio Pinilla logró, solo 12 minutos más tarde, el segundo gol de los blanquiazules. A partir de este momento, el Oviedo tomó las riendas del encuentro. El 2-1 fue obra de Carlos, en posición algo dudosa. El propio Carlos logró el empate a 2 desde el punto de penalti. En el Vicente Calderón, el Tenerife sufrió otra derrota a domicilio, aunque esta vez la imagen mostrada por el equipo mejoró respecto a pasadas actuaciones. El mexicano Luis García adelantó a los suyos en el marcador al transformar una pena máxima bastante rigurosa. En el segundo tiempo, el Atlético de Madrid logró el gol de la tranquilidad con una jugada perfectamente elaborada. Caminero culminó la acción entre Sabas y Pirri. El Tenerife despidió el campeonato liguero con una victoria ante el Racing de Santander. Fernando Redondo fue el único jugador capaz de vulnerar la portería defendida por Ceballos. Este encuentro sirvió de despedida ante la afición para jugadores como Fernando Redondo y Óscar de Artisia, y también para el cuerpo técnico, cuyo nuevo destino se hallaba en la capital de España. Los blanquiazules pusieron fin a una larga temporada con una derrota en San Mamés. Ernesto Valverde marcó los 2 primeros goles del Athletic de Bilbao, que en esta última jornada se jugaba su participación en la Copa de la UEFA. César Gómez y de Artisia se encargaron de equilibrar momentáneamente el marcador. Pero los bilbaínos no estaban dispuestos a dejar pasar el tren europeo y utilizaron todos sus efectivos para poner cerco a la portería defendida por Manolo López. Finalmente, un riguroso penalti cometido por Paqui sobre el Chingurri Valverde les permitió conseguir el objetivo marcado. En primera instancia, Manolo logró rechazar el disparo de Julen Guerrero, pero Siganda pudo enviar el balón al fondo de las mallas. Y así concluyó la Liga 93-94 para el Tenerife. Para muchos aficionados, este no era el final esperado. Fue un final demasiado pobre para una temporada tan importante para el club, en la que se consiguieron metas muy elevadas, como acceder a la tercera ronda en la Copa de la UEFA y disputar una semifinal de la Copa de Su Majestad el Rey.
El bautizo del Tenerife en competición continental se produjo en el Rodríguez López, recibiendo la visita del Auxerre francés. El equipo galo se adelantó muy pronto en el marcador para desilusión de los nuestros. Bayrou fue el autor del 0-1. Pero solo 2 minutos después el portero francés derriba a Felipe dentro del área y Pinilla se encarga de marcar el primer gol del Tenerife en Europa. Este fue sin duda un gol histórico. Antes del descanso, el Auxerre se volvió a adelantar en el marcador por mediación de Saïd. La eliminatoria volvía a estar muy cuesta arriba. En el segundo tiempo, una gran jugada de Fernando Redondo que culmina Felipe hace renacer las esperanzas de los seguidores tinerfeños. Pese a la insistencia de los locales, el marcador no se movería más. El encuentro finalizó con empate a 2 goles. En Francia, el Tenerife tuvo que derramar sangre, sudor y lágrimas para encarrilar la eliminatoria. En el segundo tiempo, Felipe Miñambres volvió a dar muestras de su incuestionable calidad técnica, al marcar uno de los goles más importantes en la historia del conjunto blanquiazul. El Tenerife, que juega en inferioridad numérica por expulsión de César Gómez, se defiende como puede del acoso galo. Además, a 5 minutos del final, se produce una jugada desgraciada que provoca un mayor nerviosismo entre los seguidores tinerfeños. El guardameta Agustín sufre una importante lesión en su hombro y su puesto bajo los palos lo ocupa el joven Pierre, ya que el Tenerife había realizado los 2 cambios reglamentarios. Pero a pesar de los agobios, el Tenerife logra su objetivo: acceder a la segunda ronda de la Copa de la UEFA. Los blanquiazules son recibidos en el aeropuerto de Los Rodeos como auténticos héroes. Bueno, esto no tiene nombre, ¿no? En principio es de agradecer, uno viene cansado, sabe que es partícipe de algo que está creando historia y me gusta compartirla con esta gente que sé que nos apoya al máximo. La euforia, una vez más, volvió a dispararse en la isla. En la segunda ronda, el Tenerife se enfrentó a un peligroso oponente, el Olympiacos de Atenas.
Los griegos marcaron primero, por mediación de su delantero centro, el danés Christensen. Antes del descanso, Paqui inicia una jugada por la banda izquierda. Su centro lo remata Julio Llorente y el balón, tras tocar en un defensor griego, se introduce en la portería visitante. El Rodríguez López estalló de alegría. En la segunda mitad, Chemo del Solar marcó un gol de bella factura que permitió al Tenerife ponerse por delante en el marcador. El partido finalizó con victoria del equipo blanquiazul por 2-1. Al Tenerife le tocó de nuevo sufrir lejos de nuestra isla. El Olympiacos se adelantó en el marcador a los 15 minutos. Christensen ganó por velocidad a la defensa tinerfeña, estableciendo el 1-0 en el marcador. Esta falta sobre Ezequiel Castillo daría origen a uno de los goles más aplaudidos por la afición tinerfeña. Felipe sorprende a todos con un lanzamiento ajustado que no encuentra respuesta en el portero griego. De nuevo se adelantan los griegos en el marcador y otra vez Christensen es el encargado de batir a Ocho Torena. El partido no ofrecía tregua. Los blanquiazules buscan la igualada y la encuentran en esta jugada que inicia Aguilera en su propio campo y que acaba en penalti. Chano lanza la pena máxima y logra el empate a 2. Pero el conjunto griego no estaba dispuesto a bajar los brazos. Ioannidis logró el 3-2 ante la desesperación del guardameta Ocho Torena. La entrada de Pierre en el campo fue providencial. Precisamente de sus botas nació el empate a 3. Su pase es interceptado por el defensa Martidis, que introdujo el balón en su propia portería. Este gol sentenciaba prácticamente la eliminatoria, aunque el Olympiacos todavía tuvo tiempo para marcar un nuevo gol por mediación de Christensen. El Tenerife, tras un agónico partido, volvía a hacer historia en Europa. Los blanquiazules ya estaban en la tercera eliminatoria.
La Juventus de Turín era un rival demasiado complicado como para pensar en sorpresas. A los 15 minutos se adelantó en el marcador con gol del alemán Möller. Roberto Baggio, de penalti, marcó el 2-0. Y 8 minutos después, Ravanelli estableció el definitivo 3-0. A pesar del resultado cosechado en la ida, el Tenerife le perdió el respeto a su rival en el encuentro de vuelta y se hizo acreedor a un mejor resultado. Al borde del descanso, Carlos Aguilera logra el 1-0 y el público comienza a soñar con una remontada histórica. Pero los italianos sentenciaron la eliminatoria en una rápida jugada de Möller que acabó con el sueño europeo de los tinerfeños. El posterior gol de Chemo del Solar solo sirvió para consolar en parte a una afición que se resistía a despedirse de la Copa de la UEFA. Tras eliminar al Valencia, el Tenerife se emparejó con el Real Madrid de Benito Floro en los cuartos de final de la Copa del Rey. Y de nuevo los madridistas conocieron el sabor de la derrota en el Rodríguez López. Diego Latorre inauguró el marcador a la media hora de juego con un disparo muy ajustado al poste derecho de la portería defendida por Paco Bullo. Diez minutos más tarde, el Rodríguez López se vino abajo con el gol de Dertisia, un jugador acostumbrado a marcar siempre ante el Real Madrid. En el segundo tiempo, Zamorano se encargó de reducir las distancias en el marcador, anotando el 2-1. El partido de vuelta en el Santiago Bernabéu será sin duda uno de los más recordados por la afición tinerfeña. Carlos Aguilera anotó el primer gol de los visitantes tras un gran pase de Óscar Dertisia. En el segundo tiempo, Diego Latorre marcó 2 goles que sirvieron para sentenciar la eliminatoria y herir todavía más a un enfermo que apenas respiraba. Pero la euforia y la confianza son malas consejeras. Y el Tenerife lo pudo comprobar en las semifinales de Copa ante el Celta. En la ida perdió por 3-0, debido fundamentalmente al exceso de confianza de sus jugadores. En la vuelta, a punto estuvo el Tenerife de empatar la eliminatoria. De nuevo, Carlos Aguilera abría las puertas a la esperanza al borde del descanso. Nada más comenzar el segundo tiempo, el Tenerife marcó el 2-0 por mediación de Dertisia.
pero dos enormes errores defensivos permitieron a Gudel empatar el encuentro ante el desencanto popular. Con todo merecimiento, el Celta logró en Tenerife el pasaporte para disputar la gran final de la Copa de Su Majestad el Rey.